Buenas tardes, hoy hablaremos sobre un controlador lógico programable o más conocido como un PLC. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Rafael David Garzón, Andrés Felipe Rubio y Sergio de León. Bueno, el objetivo de esta presentación es hacernos una idea básica de qué es un PLC, cómo funciona, un poco de su historia, sus partes, tipos de PLC, ya que estos dispositivos se encuentran en la gran mayoría de procesos industriales en la actualidad. Bueno, desde el comienzo de la industrialización siempre se ha buscado una manera en que los procesos sean rentables, ágiles y eficientes. Por lo tanto, en los procesos autómatas el PLC es un buen ejemplo de esta búsqueda. Bueno, entonces, ¿qué es un PLC? Un PLC, según la norma NEMA, es un instrumento electrónico que utiliza memoria programable para guardar instrucciones sobre la implementación de determinadas funciones, como operaciones lógicas, secuencias de acciones, especificaciones temporales, contadores y cálculos para el control mediante módulos de entradas y salidas analógicos o digitales sobre diferentes tipos de máquinas y de procesos. Entonces, básicamente es un sistema de control que me permite asignarle tareas e instrucciones específicas para procesos industriales y historia. Bueno, como decía anteriormente, el PLC nace de una necesidad de mejorar procesos de automatización y de control. Originalmente fue una necesidad de los fabricantes de autos que utilizaban procesos muy complejos y costosos de lógica cableada. En el 68 nace el primer PLC fácil de programar, de largo tiempo de vida y flexible a muchos cambios. En el 73 aparecieron PLCs con capacidad de comunicación. En el 80 mejoraron las presentaciones de los PLC. En los 90 mostraron una reducción gradual del número de protocolos nuevos. Y en la actualidad disponemos de PLCs que pueden ser programables por diagramas de bloques, lista de instrucciones y textos estructurados. Bueno, la estructura general de un PLC, su principal componente es un procesador o una CPU, que es el procesador del controlador, realiza órdenes y funciones de operaciones lógicas provenientes de las señales de entradas y salidas. Está también las memorias, ¿sí? Las memorias pues me permiten almacenar la información y acceder a ella para realizar tareas complejas. Existe la memoria RAM, la memoria ROM también. Obviamente la fuente de alimentación, los dispositivos, los módulos de entradas y salidas, aquí donde conecto toda la interfaz de sensores y las salidas como que van a motores y todo ese tipo de elementos. Partes del PLC tenemos, como decía anteriormente, el suministro de energía, la CPU, las memorias, el módulo de entradas y salidas, una batería y un puerto de comunicación que me permite comunicarme con una computadora y mediante la computadora pues con la persona que está programando. Aquí pues vemos la CPU, la memoria, los módulos de entradas y salidas y obviamente el puerto que comunica humano y máquina, ¿sí? Aquí eso es un tipo de PLC más estructurado, más donde vemos que aquí son las terminales de conexión de las salidas, ¿sí? Ese es el puerto de memoria, un puerto de comunicación, lo que normalmente comunicamos con el computador para ser programable o para dar las órdenes al dispositivo, los terminales de conexión de las entradas, ¿sí? Y pues los dispositivos LED como que me indican cómo está funcionando el PLC. Tipos de PLC, pues, hay varios tipos de PLC. Podemos encontrar los que son compactos, modular, y como compactos son aquellos que incorporan una CPU, módulos de entrada y salida en un único paquete. O sea,
Se pueden aumentar los módulos expandiendo sus entradas con un paquete o una extensión del sistema. Modular. Modular es un poco más potente, con más funciones. Sus partes principales vienen por paquetes separados, como en un riel dependiendo del número de entradas y el número de salidas. Soportan programas mucho más grandes. Tenemos el tipo de montaje rack, es un mismo modular, tiene unos intercambios más rápidos de los datos de entrada, de los datos entre módulos y el tiempo de reacción. Son mucho más rápidos que los anteriores. Está con operador y controlador lógico programable o PLC, que posee una interfaz de HIM, que es la comunicación que hay entre el humano y la máquina directamente desde el mismo PLC. ¿Sí? Los de tipo ranura, tipo software, que son los que se programan directamente desde un computador. El funcionamiento. Bueno, básicamente el funcionamiento es mediante ciclos, ¿sí? Entonces el funcionamiento consiste en que la ejecución de un determinado programa sea almacenado en la memoria del programa para luego retomarlo y pasar a ser ejecutable. Entonces primero hay un ciclo de mantenimiento interno que revisa en qué estado está el PLC, el módulo que recibe las entradas, que las entradas van a ser los sensores o interruptores, pasa a la CPU, que es donde va, como están todas las instrucciones que debe tener el dispositivo, y finalmente pues empieza el PLC a tener sus acciones o a sacar sus operaciones o sus acciones para los actuadores. Respecto al tiempo de reacción entre un determinado evento, debemos mencionar que este dependerá del tipo de ejecución de un ciclo del programa aplicado. Es decir, que cada instrucción o cada mando que le aplicamos al PLC, esos tienen un tiempo de respuesta mediante un ciclo de exploración. Entonces está la lectura de las entradas, el código central, donde reciben todas las acciones, ya ajusta las salidas y ya finalmente pues entrega la respuesta. Programación de los PLC. La estructura de un programa o proyecto se basa en unidades de organización de programa o POUs, que son elementos de lenguaje en un programa PLC. Estas son unidades pequeñas e independientes que contienen código de programa que se insertan en el programa del PLC para luego correrlo en el PC y así guardar la información en nuestro software. Los POUs son elementos del lenguaje en un programa PLC. Estas son unidades pequeñas que contienen código de programa. El nombre de cada unidad es único. Dentro del programa existen 3 tipos de POU, declarados por el estándar como: primero, función de tipo POU, aquella que puede tener parámetros fijados pero no tiene variables estáticas, es decir, no tiene memoria, de modo que para los mismos valores de entrada se obtienen siempre los mismos valores de salida. Bloque funcional de tipo POU, aquel con variables estáticas. Sus salidas siempre dependen de la condición de sus variables, tanto internas como externas, cuyos valores permanecen iguales entre las ejecuciones individuales del bloque funcional. Se trata también de aquellos bloques principales para generar un programa de PLC. Programa de tipo POU. Como el programa principal para los PLCs multitareas, pueden ejecutarse simultáneamente un elevado número de programas principales. Bueno, aquí en pantalla podemos ver el código o la serie de un PLC, que en este caso es 1761 L16 WA.
Aquí en pantalla uno puede encontrar el esquemático del PLC. En la parte superior uno puede observar los dos grupos. Primero pues analizamos la parte de izquierda. Las dos primeras borneras, las que mostramos, dice que tenemos más 24 voltios, pero entonces eso dice que el PLC se comporta como una fuente con intención de alimentar todos los positivos que van a generar una entrada digital hacia el PLC. La primera bornera va a estar cableada con la parte superior que está con el borde de entrada, que eso nos indica que en los extremos de la botonera va a estar cableado hacia la bornera de la entrada digital. Internamente, esta bornera, como las demás borneras, van a estar conectadas con un dispositivo de entrada. Están conectadas internamente al VCO. Como esa va a estar conectada a la referencia, se le va a conectar al negativo de la fuente. Entonces, las demás borneras que van a tener la misma conexión. En los demás extremos van a estar conectados en el VCC de la fuente, y en los otros extremos van a estar conectados con la bornera, pues la bornera digital. Y la bornera internamente se está conectando con el negativo desde la fuente. En este caso particular se puede conectar con una fuente externa que no sea el del PLC. En este otro grupo podemos observar que estas botoneras o dispositivos de entrada se pueden conectar bajo un voltaje que tenga un rango del 14 a 30 voltios DC. Esto quiere decir que también podría conectarse con el más 24 voltios de la fuente. Por lo tanto, esta bornera estaría cableada con la parte superior de la botonera, y la segunda botonera estaría conectada con el BSCOM. Sí, con la conexión interna sería prácticamente lo mismo. En la parte inferior podemos observar tres conexiones distintas para generar una señal de salida de nuestro PLC. La primera sería conectar un voltaje interno directamente a la bornera, y esta internamente estaría conectada con relés, y su salida estaría conectada con una resistencia, y a su vez su resistencia estaría conectada con la parte negativa de la fuente AC. Esta resistencia es muy importante, pues porque si no se produciese estaríamos en paralelo con la fuente o el relé y nos generaría un corto y se podría dañar el PLC. Aquí pues la segunda configuración podemos ver que tiene la misma configuración, pero pues la misma estructura, pero se conecta con voltaje AC. Pues es básicamente la misma. El voltaje DC se conecta, el voltaje DC está conectado hacia la bornera, y la bornera está conectada internamente con relé, y la bornera estaría conectado con relé y a su vez con una resistencia y con la parte negativa del voltaje DC. En el tercer bloque tiene conectado a sí mismo con una fuente DC hacia la bornera, internamente con un relé, y la salida con una bornera, y después conectado con un LED en este caso, y a su vez estaría conectado con la parte negativa de una fuente DC. Y por último, en el último bloque tendría una parte de dos salidas, que estaría conectado con una fuente DC, que a su vez estaría con una bornera, y estas dos salidas estarían con dos LEDs, y estas dos salidas estarían conectadas con el común de una fuente. Bueno, los rangos que tendríamos serían estos. Estos rangos. Bueno, ahora, ¿cuál sería el rango de esos voltajes AC y DC?
lo tendríamos entre los valores que vamos a mostrar a continuación. Pues bien, aquí me indica que el voltaje AC tiene un voltaje de rango de operación de 5 voltios a 264 voltios AC, y el otro rango es de 5 voltios a 125 voltios DC. Entonces sabríamos que qué voltaje colocar aquí para cada entrada del PLC. Y aquí en la parte izquierda podríamos observar dos borneras. La primera bornera sirve para alimentar el PLC y la segunda para colocarlo al común de la fuente. Ese cableado de la alimentación pues ya son otras conexiones para el PLC. Bueno, ahora explicaremos en qué consiste el ciclo de scan. El ciclo de scan consiste en lo siguiente: tenemos un arranque. Después vamos a leer el estatus de las entradas y almacenarlas en el estado de cada una de ellas. Y en segundo lugar, se ejecutan las operaciones del control siguiendo el orden en que se han grabado. Y en tercer lugar, se escriben las operaciones que han resultado en las salidas. Por último, una vez escritas todas las salidas y activado y desactivado las que el resultado de las operaciones así lo requieran, regresamos a nuestro ciclo de arranque. Entonces, cuando regresamos a nuestro programa, se van a leer el estatus de nuestras entradas, almacenamos el estado de nuestras entradas, almacenamos nuestro programa en el orden de que van llegando nuestras entradas, y al final actualizamos nuestras salidas para que haya un paro o un arranque de motores o lo que tengamos en ellas, y así regresemos de nuevo a nuestro arranque. Bueno, y por último, en cuanto a los precios de los PLCs, yo les traigo como pues 3 PLCs que son muy comerciales en el mercado. Y pues el primero es este micro 8010, es de 121.0, es de 120 a 240 voltios AC, son de 8 entradas, 120. A 240 voltios también hace pues cada entrada 4 salidas a relé, y pues tiene un costo de 57,7 euros, que en este momento son más o menos 155.000 pesos colombianos. Les traigo también este otro PLC que es el micro 8030 de 481.0. Este es de 24 voltios AC, es de 28 entradas, de 120 voltios AC, 20 salidas a relé, y pues tiene un precio de 163.000 pesos. Este es muy utilizado en la industria europea. Bueno, y les traigo este otro que me pareció muy característico, pues por sus diseños, y porque tiene una vez una pantalla conectada, que es de 65.000 colores. Bueno, y pues ahí tenemos todos los datos característicos como lo pueden ver, y este vale 840.000 euros. 840 euros tampoco es que sean tan caros, pero entonces como pueden ver, entre más entradas y pues dependiendo del tamaño y función del PLC, se van aumentando los precios. Pues en los PLCs hay precios muy asequibles, pero también tienen precios muy costosos, dependiendo pues ya de la aplicación. Se va elevando el precio o se va disminuyendo. Ya, muchas gracias.